Tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común, En Podem y En Marea, la señora Díaz. Gracias, presidenta. Buenas tardes, avanzada, señor Jiménez Latorre. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Bueno, yo, la verdad, querría formularle algunas preguntas que tienen que ver con, digamos, que razones profundas de nuestro país y que, por mucho que en el relato del Partido Popular se niegan a reconocer, lo cierto y verdad es que son reales, han existido y están condicionando la vida de miles de seres humanos en nuestro país. Querría empezar, señor Latorre, preguntándole sobre las condiciones en las que ustedes han negociado el memorándum para el rescate bancario en nuestro país. Y quería comenzar por esto, señor Jiménez Latorre, porque usted sabe que en ese memorándum, en sus cláusulas 29, 30 y 31, se adoptan medidas durísimas, reformas estructurales durísimas, no contra la banca o contra los causantes de la crisis financiera en nuestro país, sino justamente contra lo que son, y usted ha citado de pasada, las personas víctimas de la crisis, contra los desahuciados, contra los trabajadores y trabajadoras, contra los pensionistas, señor Jiménez Latorre. Hay que recordar lo que dice el memorándum sobre las pensiones y a lo mejor nos podríamos explicar lo que está pasando en nuestro país hoy con las pensiones. Sobre esta cuestión, la verdad, señor Latorre, nos gustaría preguntarle, en primer lugar, cómo es que ustedes entregaron la soberanía de nuestro país, la entregaron directamente a los acreedores como tal, a sabiendas, y usted también ha pasado de puntillas sobre esta cuestión, que no íbamos a recuperar prácticamente ni un céntimo de euro sobre los recursos públicos que hemos inyectado a la banca por sus malas prácticas y por las golferías que hemos sufrido en nuestro país. ¿Por qué han negociado en estas condiciones, señor Jiménez Latorre? ¿Por qué Jiménez Latorre han señalado particularmente en lo que tiene que ver con los fenómenos de reestructuración y posterior privatización de muchas de las entidades rescatadas? Ahora le hablaré de algunas de las que usted ha citado. Pues porque han fijado ese plazo de 5 años, pero un plazo de 5 años que después ustedes, durante el tiempo en el que usted ha permanecido en su gestión, no solo no han cumplido, sino que han anticipado. Y además, señor Latorre, han anticipado causando enormes pérdidas. La pregunta es, ¿por qué han cedido la soberanía de nuestro país así, a precio de gratis total? En segundo lugar, ¿por qué han vendido parte de esas entidades financieras a pérdidas, señor Latorre? Usted hablaba, efectivamente, la entidad Abanca actualmente, Nova Galicia Banco, como sabe usted, rescate más de 9.000 millones de euros, junto con el Banco de Valencia, nos ha costado más de 21.000 millones de euros. Como usted sabe, las han regalado prácticamente a precio de ganga, por no hablar de Evo, que lo han vendido a precio de ganga. Lo han hecho rápidamente, señor Latorre, en unas condiciones, tremendas. O por poner ejemplos, explíquenos cuál fue la decisión de vender el Banco de Valencia para Juan Pueblo, que nos entienda, 0 céntimos de euro, 1 euro exactamente, señor Latorre, y otras lindezas. Me gustaría hacerle esta pregunta, sobre todo, ¿por qué venden a pérdidas estas entidades? ¿Por qué lo hacen de forma anticipada? ¿Por qué no cumplieron con su mandato, que también lo indicaba el memorándum, y su obligación como dirigentes y servidores públicos, que era defender el interés general y esperar en todo caso, a pesar de nuestra discrepancia en esta cuestión, a que recuperasen su valor? Le hago una pregunta, señor Latorre. Yo soy gallega, claro. Le pregunto, ¿usted qué sintió cuando vio que la banca privada venezolana, el señor Escotet,
en nada, rápidamente, recién comprada Nova Galicia Banco, pues, percibió beneficios rápidamente de 500 millones de euros, exactamente los 500 millones de euros que apoquinó por la venta de Nova Galicia Banco. ¿Qué sintió usted? ¿Qué es lo que piensa un dirigente político, un servidor público, cuando hace estas tropelías? Porque, insisto, desde luego no estaban cumpliendo con el mandato que ustedes tenían. ¿Cuál era la prisa de hacer estas ventas así? Como país, señor Latorre, ¿qué ganamos como país? El señor Escotet ya sé lo que ha ganado, lo conozco perfectamente, y como el señor Escotet, muchos otros. Pero como país, ¿qué hemos ganado haciendo estas operaciones, ¿no? Bueno, causan sorpresa. Desde luego, me gustaría que usted sí que nos conteste a estas cuestiones, porque efectivamente, en el caso de Banco Valencia y Banco Gallego, que fueron vendidos a €1, señor Latorre, nos han costado a Juan Pueblo 5.500 millones de euros. Por no hablar, además, pues efectivamente, de las EPAs, las garantías y demás, que llegaría hasta el infinito. En otro orden de cuestiones, usted habló aquí, del banco malo en el caso presunto de que hubiese algún banco que fuese bueno. Vamos a hablar del banco malo. Claro, ustedes hacen una previsión que yo le tengo que hacer una pregunta. Claro, ustedes han hecho una afirmación que era que la Sareb iba a tener una rentabilidad del 14%. No le explico en qué ha terminado esto y las enormes pérdidas que tenemos sobre esta cuestión. Si nos puede explicar cuáles son los errores que han cometido. Yo, sinceramente, con todo el respeto se lo digo a usted y a otros comparecientes, no salgo de mi asombro, porque a los que han sido servidores públicos con malos resultados, con una gestión deficiente, no solo los despiden, como le pasa a los trabajadores y las trabajadoras en las empresas privadas, sino que a ustedes los premian. Usted está hoy en el Fondo Monetario Internacional. Es que es una cosa sorprendente lo que pasa en este país. Me gustaría que me conteste sobre esta cuestión de esos errores y esas previsiones que ustedes hacían sobre la rentabilidad del 14% de la Sareb. También me gustaría que hablase sobre el Fondo Social de Vivienda, porque vaya catástrofe también. Respecto de la Sareb, como ya sabe que nos hemos quedado con las peores piezas, que vamos a tener enormes dificultades. Le quedan 3 minutos. Voy terminando, señora presidenta, y gracias. Le preguntamos, ¿sería posible en la actualidad reconvertir los fondos de la Sareb en un fondo social de vivienda de verdad? Porque supongo que conoce que hay miles y miles de personas y de familias en nuestro país que tienen un problema fundamental y que se les está violentando su derecho fundamental a la vivienda. Digo que, por lo menos ya, de pagar sus malas gestiones, por lo menos que seamos capaces de cumplimentar con los derechos fundamentales que hoy seguimos sin cumplimentar. También, en relación con la concentración bancaria, señor Latorre, supongo que es consciente de lo que está pasando en nuestro país, la ratio de concentración después de la caída del Banco Pastor y el Banco Popular al nivel del 72% frente a las medias europeas. El riesgo es enorme. Y eso que aún tenemos en Bankia. El riesgo de concentración es enorme. ¿Qué opina sobre este factor en nuestro país? Igualmente, en lo que tiene que ver con la banca internacional, parece evidente, o le pregunto si usted lo comparte, como han reconocido otros comparecientes en esta comisión, que la banca internacional también se ha lucrado del negocio hipotecario y de la crisis, por desgracia, en nuestro país. ¿Cuál es su opinión sobre los grandes bancos europeos que, sí han también sido beneficiados sobre esta cuestión? Y para terminar, ya, señora presidenta, usted está en la actualidad en el Fondo Monetario Internacional. Hay distintas posiciones en el Fondo Monetario Internacional sobre las políticas de austeridad, si son convenientes o no lo son. No le voy a citar por falta de tiempo todas las declaraciones que se han hecho, pero sí nos gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión. Si las políticas de la austeridad, el austericidio, han funcionado o si han sido una catástrofe para nuestras gentes. Y en relación a esto también, que me responda con una comparativa que tenemos aquí muy cerquita, en Iberia, que es justamente Portugal.
Y es que parece que otras políticas son posibles y, desde luego, parece también que, alejándose de las políticas de austeridad, desde luego, se puede beneficiar, por lo menos, a los intereses de la mayoría social de nuestro pueblo y no a los intereses de los golfos que han causado esta catástrofe en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Y si pudiera contestarme a todas estas preguntas muy rápidamente que le he formulado, pues me sentiría muy gozosa por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Por el Grupo Popular, el señor Aguirre.